Muy buena tarde, jóvenes de segundo básico. Vamos a dar inicio a la clase que tenemos programada para el día de hoy y el tema que tenemos son los problemas que afectan la relación armónica en la comunidad o en las comunidades. Recordemos que Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural, multilingüe, en donde viven, ¿verdad? O conviven, podemos decir, los pueblos indígenas. En este caso podemos hablar de el grupo maya, xinca, garífuna y los ladinos. Estos pueblos indígenas prácticamente son los que más han sufrido la situación de estos problemas que afectan la relación armónica en las comunidades, como por ejemplo la desigualdad, la exclusión, por ejemplo, ¿verdad? Que recordemos que son consecuencias del racismo y la discriminación. Lamentablemente, aquí es donde se viene a ver estos problemas en la sociedad, ¿verdad? En el caso de una relación armoniosa o armónica dentro de estos grupos de personas. Prácticamente la situación de la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas se ha presentado de modo desintegrado, podemos decirlo, y sin ser concertadas con los pueblos indígenas. Lamentablemente, la impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia, la violencia política, ¿verdad? Así como la exclusión social, por ejemplo. Estos prácticamente son el peligro latente para retroceder en el caso, ¿verdad?, de que el Estado tenga una convivencia buena dentro de la comunidad. Entonces, estos problemas lo que viene a hacer es a tener problemas dentro de lo que son también los derechos humanos, y ahí se vulneran estos derechos, en las cuales lamentablemente se sufren estos problemas en nuestro país. Prácticamente podemos decirlo también que desde el año 2000 se presenta un escenario de violencia garantizada, siendo uno de los países más violentos de Latinoamérica, lamentablemente. Y yo aquí les coloqué a ustedes entonces esos problemas que realmente afectan la relación armónica dentro de las comunidades, dentro de nuestro país. Y mencionamos entonces las que yo les comenté hace ratito, por ejemplo, la corrupción, que recordemos que esos son problemas sociales, el crimen organizado, ¿verdad?, que lamentablemente lo que viene a hacer es a alertar y a intimidar a la sociedad. En la corrupción ustedes saben que el más perjudicado es la sociedad en este caso. La desigualdad, en donde lamentablemente nuestra constitución nos la garantiza, pero no se ejecuta tal y como es. La exclusión de personas, el racismo, la impunidad, la intolerancia, la discriminación y la violencia en todos sus aspectos. Entonces estos problemas lamentablemente lo que vienen a hacer es a dañar a nuestra sociedad. Entonces vamos a hablar un poquito más o vamos a enfocarnos un poquito más al grupo más vulnerado, que quizás lamentablemente es en el caso, ¿verdad?, de los pueblos indígenas. Ellos lamentablemente la discriminación y la desigualdad, incluso también podemos mencionar un poco sobre la exclusión. Lamentablemente los indígenas tienen una historia trágica en Guatemala, ¿verdad?, que son de alguna manera violados sus derechos en ámbitos negativos para este grupo de personas, que lamentablemente se da la desigualdad, ¿verdad? También la discriminación se manifiesta en la falta de respeto, por ejemplo, ¿verdad?, entre la vigencia de los derechos humanos, las cuales lamentablemente pueden mencionar su pobreza o incluso cómo se visten, y todo esto se viene a generar una idea o una mala idea dentro de estos grupos. Pero recordemos que estos grupos son la riqueza incluso de nuestro país. Los problemas estructurales creados desde la colonización, por ejemplo, son los que han dificultado el camino para lograr el reconocimiento de estos pueblos indígenas.
como les comentaba, lamentablemente todo esto vino a dañarlo. Pero los acuerdos de paz, recordemos que vinieron a darle de alguna manera un valor o un sentido que incluso hasta hoy en día está vigente para reconocer a la nación como multiétnica, pluricultural y multilingüe, y se valoran todos estos grupos en este caso en nuestra Guatemala. Lamentablemente podemos mencionar también otro problema que afecta a la relación armónica. Podemos hablar sobre las condiciones de pobreza. Lamentablemente este grupo también es muy marcado por la pobreza, que lógicamente nos viene a dar el problema entonces de la discriminación, ¿verdad? Lamentablemente esta incrementa porque hay una desigualdad social. Lamentablemente, ¿verdad? La pobreza se encuentra en la mayoría o en el mayor número de personas de nuestro país, en donde se excluye y se hace a un lado a estas personas, lamentablemente, ¿verdad? En donde en lugar de apoyarles con ciertas necesidades, como por ejemplo servicios básicos o cosas que ellos necesitan, por ejemplo también condiciones laborales en donde por la manera en la que o la historia que se ha traído, se marca esta discriminación lamentablemente. Otro problema que es muy radical es la violencia, ¿verdad? En este caso podemos hablar de varios tipos de violencia. Podemos hablar sobre la violencia contra la mujer, en este caso los femicidios, ¿verdad? Que se dan lamentablemente también. El grupo de personas más lastimados son los grupos de mujeres indígenas, que son las que no, en este caso, ¿verdad?, denuncian estos hechos. También tenemos la violencia contra los niños y las niñas y adolescentes también, que lamentablemente es una situación socioeconómica donde a veces hay padres que se aprovechan de los niños para poder obtener ingresos, o también podemos hablar de otro tipo de violencia, lamentablemente, que puede ser intrafamiliar. En este caso también la violencia colectiva, ¿verdad? Entonces, esto se provoca lamentablemente que los niños ya, en el caso de su desarrollo, sufran. Entonces, el Estado debe de proteger a estas personas y poder ejercer, ¿verdad?, el derecho en ellos para que puedan tener una mejor vida. También quizás los derechos laborales lamentablemente es parte del racismo en un sentido, ¿verdad?, en donde lamentablemente las personas más perjudicadas, como les mencionaba, ¿verdad?, en este ámbito, si podemos decirlo un poquito más general, en nuestro país hay poco índice de trabajo, en donde también las personas indígenas son explotadas en este caso, porque a veces hay personas que se van a trabajar en oficios domésticos no pagando el salario mínimo. Quizás hay trabajos forzados en donde se vulneran los derechos de las personas, y lamentablemente todo esto se ha ido generando a través de la historia en nuestro país. Entonces hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, jóvenes. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo.